Vamos a estar prendiendo ahora mismo la grabación para que luego la podamos enviársela, ¿ok? Recuerden, mi nombre es el pastor Juan Bonilla, director nacional para el Ecuador del Ministerio Internacional Padre de Corazón. Si usted quiere saber más de Padre de Corazón, puede ir a Facebook y buscar Padre de Corazón Ecuador. Padre de Corazón Ecuador. Le puede dar like o me gusta a la página y va a ver todas las actividades que tenemos diarias a través del Ecuador. Si quiere aún mayor información, puede visitar nuestra página web internacional, que es www.padredecorazon.org. Padredecorazon.org. Ella podrá conseguir mayor información. Los programas de radio, de televisión, reflexiones que nosotros hacemos. Puede suscribirse, que es totalmente gratis, y todas las semanas recibirá una reflexión de parte de Padre Corazón para que usted la pueda compartir con su familia o en su iglesia donde usted se encuentre. ¿Ok? Hoy en día nuestra sociedad está carente de personas capacitadas y conocedoras de lo que es realmente ser un líder, especialmente ser el líder de la institución más importante en nuestra sociedad, la familia. ¿Y por qué digo esto? Porque si no sabes ser un buen líder en tu familia, papá que me estás escuchando, ¿cómo quieres ser un buen líder de una organización, de una compañía o un negocio, de un país? Todo, pero todo comienza con tu familia. Vamos a la palabra de Dios, la Biblia. En Génesis 1, 26 al 28, apúntelo por ahí para que luego lo pueda utilizar en su casa con su familia. Génesis 1, 26 al 28. Y siempre leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: entonces dijo Dios, no cualquier persona. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. No hizo dos hombres, no hizo dos mujeres, hizo hombre y mujer. ¿Estamos claros con lo que estamos diciendo? Y bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla, y señoread en los peces del mar, las aves de los cielos, y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. El ser humano fue creado por Dios con capacidad de relacionarse con él y con la capacidad de ser administradores de todo lo creado. Podemos apagar ese micrófono. Lo que pasa es que, vean, a mí me parece bueno. Tenemos la capacidad de razonar, tenemos capacidad de disciplinar, tenemos capacidad de proteger, tenemos capacidad de bendecir. Perdón. Hay muchos teléfonos abiertos, muchos micrófonos, por favor. Por favor, la persona, por favor, que tiene encendido su micrófono, lo apaga para que podamos, por favor, concentrarnos. Por favor, cierra el habría que decir el micrófono. nombre, mi hermano. Joana Bustamante. Gracias. El anfitrión puede silenciar todo. Gracias, pastor, por ese consejo allí. No sé si, pero
Entonces uno tiene que saber. Joana, por favor, nos cierra su micrófono. Y en noviembre, como cercana, ¿qué resultado Por da? favor, Joana. Como que no está ahí, dejó abierto, pero no, como que no escucha lo que le estamos diciendo. Sí. Bueno. Por favor, Joana, ¿me escuchas? Por favor, lo silencia, ¿me escucha? Ya. Oh, no, todavía está allí. Amado, tú lo puedes silenciar. Tú eres el anfitrión, lo puedes silenciar. Me gustaría, pero no tengo el control aquí, pastor. Deme un segundito. Pastor Bonilla, ¿desde allá puede usted silenciar? Deme un segundito. Ok. Ahí Esa está es la idea. silenciado. Ocelita. Todavía no está silenciado. Para Ocelita Vázquez. Hay alguien que tiene la mascota suelta, no sé, y no lo asegura, no lo calla. Ya como que están, vamos Ahí a está ver aquí. silenciado. Ok. Adelante, pastor. Seguimos adelante. En el nombre de Dios. Como decía, tenemos capacidad de razonar, disciplinar, proteger, bendecir. Entre otros atributos que Dios nos ha dado. Entendamos, hermanos que me están viendo, que desde el momento de la creación, Dios Padre confirió al hombre no solo su imagen y semejanza, identidad, pero también la capacidad de entender y cumplir con el rol de ser el líder. El hombre está plenamente capacitado para realizar sus funciones como padre terrenal, que puede transmitir a sus hijos la imagen del Padre Celestial. Muchas veces en los talleres, yo le pregunto a los papás, ¿cuál es la imagen que tú tienes en tu cabeza y en tu corazón que tú quieres formar, moldear a tus hijos? Y se quedan en blanco. Esto significa, por ejemplo, que un alfarero, cuando va a hacer una vasija, ya él tiene en su mente y en su corazón la pieza de arte que va a crear. ¿Estamos claros? Y ahí él va poniendo y quitando hasta que crea la imagen o la pieza de arte que muchos van a admirar. Nosotros como padres debemos tener bien claro qué imagen tenemos. Y la mejor imagen para nosotros moldear a nuestros hijos es la imagen de Dios y la de Jesucristo de Nazaret. Si nosotros a través nuestra le ponemos esa imagen como ejemplo a nuestros hijos, va a ser la mejor imagen que ellos pueden copiar y replicar en un futuro con sus hijos. Es y será más fácil para el hombre entender su rol de padre y ejercer su función si se disipula lo que estamos haciendo hoy, todos los que estamos conectados. Pues Dios ya le dio la capacidad, entendimiento y autoridad para llevar la labor. Eso es parte de nuestro ADN como hombres y mujeres. Esto comienza en el corazón del padre, el aceptar su rol. Todo comienza ahí. El problema del hombre es el corazón del hombre. Y ya mismo lo vamos a explicar. No es una búsqueda mística, no es un análisis psicológico o sociológico. El problema del hombre es el corazón del hombre. Ahí comienza todo. Es simplemente el ser un padre de corazón diligente en aplicar los principios prácticos y duraderos encontrados ¿dónde? En la Biblia. Porque si usted lee la Biblia, se disipula en la Biblia, escudriña la palabra en la Biblia, usted va a ver
se va a dar cuenta que los problemas de la humanidad, la solución está en la Biblia. Por ejemplo, ¿quiere bajar de peso? Busque en la Biblia y usted tendrá la dieta perfecta para bajar de peso y tener una salud perfecta. Lo que pasa es que no la leemos. Lo que pasa es que no nos discipulamos. La tenemos cogiendo polvo desde el último domingo que fuimos a la iglesia hasta el próximo domingo que vamos de nuevo y la abrimos. ¿Me hago entender? Pero, ¿qué es un líder? Esto es importante que lo entendamos. Podemos decir muchas definiciones, pues un líder puede ser alguien que sirve, uno a quien seguir, uno que dirige un grupo, uno que lleva a los demás hacia un objetivo, uno que influencia a los demás a alcanzar un propósito o una meta. Usualmente cuando yo doy los talleres y le digo a los papás, levanten las manos aquí, ¿quiénes son líderes? Tal vez uno o dos levantan la mano muy tímidamente, con miedo. Yo le digo, un líder es el que influencia a los que les rodean. Usted, si no tiene a nadie alrededor que influenciar, usted no se puede llamar líder, porque usted está solo. Un líder influencia a los que le rodean. Si usted es papá, si usted es mamá, si usted es abuelo, si usted es abuela, usted tiene una familia a la cual usted influencia todos los días, 24 horas al día, 7 días a la semana. Por tal razón, todos los que están conectados hoy aquí son líderes de su familia. ¿Y quién es un líder espiritual? ¿O qué es un líder espiritual? Porque usted no solamente es líder de su familia para ciertas cosas, también usted como padre y madre debe ser líder espiritual para su familia. Usualmente, los nuevos papás de las nuevas generaciones le entregan sus hijos a otras personas para que le pongan lo que necesita. Quieren que sus hijos aprendan de la palabra de Dios. Allá va donde el pastor, allá va donde el sacerdote, allá va donde sea que le enseñen. Allá va donde el director, la directora de la escuelita dominical. Quiere que su hijo aprenda, lo mandan a la escuela. Quiere que su hijo tenga una profesión, allá lo mandan a la universidad. Todo comienza en el hogar. ¿Pero qué es un líder espiritual? Un líder espiritual es aquella persona que se deja guiar y controlar por el Espíritu Santo, pues sus talentos y habilidades espirituales y naturales alcanzan su mayor eficiencia cuando los pone al servicio ¿de quién? De nuestro Padre Celestial. Ahí está el líder espiritual. El liderazgo es un proceso dinámico en el cual un hombre o una mujer con una capacidad dada por Dios influye a un grupo en específico del pueblo de Dios hacia los propósitos de Dios para ellos. Eso incluye la familia, el pueblo de Dios, una nación, una organización. Importante, cuando uno comprende que el liderazgo es influir en vez de su posición o puesto, eso lo cambia todo. Vuelvo y lo repito. Cuando uno comprende como líder que el liderazgo es influir en vez de posición o puesto, eso lo cambia todo. No se esfuerce por ser un líder, se esfuerza por añadir valores a su gente y ellos le permitirán
ser líderes. Hoy en día se ha cambiado toda la estructura en la parte comercial. Antes habían vendedores. Tú le vendías un producto a una persona. Tú le vendías un servicio a una persona. Todo eso ha cambiado. Ahora se vende servicios o se venden información que la persona utilice para que le beneficie y por ende va a venir a comprar tu producto. Por ejemplo, en muchos hombres, cuando la esposa le dice, caramba, yo quiero estudiar, por ejemplo, y quiero convertirme en una chef o quiero convertirme en una psicóloga, o un hijo quiere decir, mira, yo quiero ser diseñador gráfico o yo quiero estudiar música en el instituto o en una sinfónica. Yo quiero hacer eso. Muchos papás dicen, no, eso no cuenta. Pónganse ahí a estudiar y a trabajar. El líder ayuda que los miembros de su familia se progresen, que se instruyan. Mientras más valores tú le das a tu familia, mejor familia vas a tener. El hombre como líder espiritual de la familia sabe que su liderazgo es de servicio y no autoritario, ni machista menos, pues sabe someterse a Dios. ¿Qué sucede con los políticos de hace muchos años que estamos viendo? Se suben a la política y en vez de servir al pueblo, se sirven del pueblo. ¿Me hago entender? Aquí hay uno que se fue y se llevó 70,000 millones de dólares. No ha pagado un centavo, no ha ido a la cárcel. Y ahora quieren volverlo a traer porque dicen algunos que hacía algo por el pueblo. Yo le digo, tal vez hacía algo por el pueblo. Vamos a aplaudírselo. Pero robó. Y robar no es parte de un líder o de un liderazgo. El parte de un líder es el servicio. Como Jesucristo, nuestro Padre Celestial, vino a la tierra. ¿Para qué? Para servirnos a nosotros. Para morir por nosotros. ¿Para qué? Para que tuviéramos una vida eterna. Y muchísimas cosas más. Ejemplo de eso es nuestro amado Jesucristo de Nazaret. Mira lo que dice Marcos 10:45. Apúntelo por ahí. Marcos 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Quiénes son los muchos? Todos los que estamos aquí reunidos hoy. El verdadero liderazgo es estar dispuesto a someternos a la voluntad de Dios. Porque usted puede reunir todos los genios, todas las personas prominentes del mundo y del universo. Todos los genios juntos. No le llegan ni así a la sabiduría de nuestro Padre Celestial. Algunas cualidades de un liderazgo espiritual de servicio es, sabe que tiene una responsabilidad con su esposa y sus hijos. Él lo sabe. Suple las necesidades de la familia, no importando el costo que conlleve. Brinda el apoyo a su esposa y a sus hijos en todas las áreas, tanto materiales como espirituales. Está dispuesto a dar su vida por su familia. No solamente somos líderes de personas, somos líderes del pueblo de Dios. Y esto incluye a tu esposo y a tu esposa. Cuando yo me fui a casar con mi esposa, luego que tuvimos 1 año y medio hablando y haciéndonos todas las preguntas que usted se pueda imaginar. Y me sentí una noche solo y pregunté,
En los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos tiene alrededor de él lo que llaman el servicio secreto. Son unos hombres y mujeres los cuales dan la vida por el presidente. A ellos les pagan por defender al presidente. Si alguien va a dispararle al presidente, ellos intervienen para tomar esa bala. Ellos sacrifican su vida por el presidente. Y yo me hice ese planteamiento. A mí nadie me paga por esto. Pero si algún día Dios no lo quiera, si en algún momento de mi vida Dios no lo quiera, mi esposa y yo estaba en una situación que vayan a dispararle a ella, yo, Juan Bonilla, ¿tomaría esa bala por ella? Inmediatamente me contesté, sí. Entonces dije, es hora de ofrecerle matrimonio. ¿Me hago entender? Está dispuesto a dar su vida por su familia. No solamente somos líderes de personas, somos líderes del pueblo de Dios, y esto incluye a tu esposa y a tus hijos. Liderar siguiendo el modelo de Jesús es más que una declaración. Es un compromiso de guiar en forma diferente. Un líder, padre de corazón, debe tener convicción. Importante esa palabra, convicción. Mira lo que dice en Lucas 9:62. Lucas 9:62 dice, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué significa eso? La convicción se refiere a la seguridad que tiene un padre líder de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Una vez iniciada la carrera como padre o líder de una familia, no hay vuelta atrás, ya que los que lo hacen, según la palabra de Dios que acabamos de leer, no agrada a Dios. ¿Qué sucede hoy con la juventud? Que van al matrimonio por diferentes razones, pero no por convicción. Van por emoción. Y ustedes saben que las emociones pasan. Usted en la iglesia, en el culto, puede hablar en lenguas. Y en su casa hablar otro tipo de lengua. Usted en el culto puede danzar en el espíritu. Y en su casa danzar otro tipo de música. Salsa, merengue, reggaetón y cumbia. ¿Me hago entender? Muchas veces usted sale del culto con toda su familia empoderado. Llega a la casa, los hijos se van para el cuarto a ver televisión o ponerse en la computadora o en el celular. Papá se pone a ver el juego del fútbol. Mamá tratando que no se le seque el pollo seco, el seco de pollo. A las 2 horas, toda esa emoción que usted tenía en la iglesia desapareció. Usted no puede ir al matrimonio por emoción. Usted va al matrimonio por convicción. Un líder, padre de corazón, debe ser ejemplo. ¿Ok? Primera de Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué es el principal sermón de tu vida? Lo que predique tu conducta. Vuelvo y lo repito, papá y mamá, que el principal sermón de tu vida lo predique tu conducta. Muchas veces nosotros queremos poner autoridad en nuestros hijos, darle el ejemplo. Hijo, dame ese celular que hace 8 horas te veo sentado en ese sofá con el celular en las manos y eso te hace daño.
El hijo mira al papá con el celular en la mano y dice dentro de él, pero si tú estás 10 y 15 horas, ¿qué me estás diciendo a mí quitarme el celular? ¿Qué ejemplo tú me estás dando? Nosotros predicamos, papás que me están escuchando, con nuestro testimonio. Usted quiere que su hijo no mienta. No mienta usted tampoco. Está su hijo en su casa, suena el teléfono y el niño le dice, papá, es de la financiera que debes 3 meses y quieren hablar contigo. Shh, no le digas nada. Dile que no estoy. O llega la vecina tóxica y toca la puerta y que quiere hablar con la mamá. Y la mamá le dice a la niña, vete y dile a la vecina que no estoy. Y allá va la niña y le dice, mi mamá dijo que no estaba. ¿Qué le estamos enseñando con nuestro testimonio a nuestros hijos? Hijo, no bebas ron o no entres en las drogas y tú tienes una cerveza todos los fines de semana en tu mano. Me hago entender que el principal sermón de tu vida lo predique tu conducta. Tú como papá y mamá le puedes leer a tus hijos la Biblia de Génesis, Apocalipsis todos los días. Pero si tus hijos no ven el testimonio, no ven el amor de Dios, no ven al Padre misericordioso, bondadoso, que provee, que protege de parte tuya, no lo van a asimilar. Próximo, el líder padre de corazón debe ser discípulo. Segunda de Timoteo 2:5 dice, Segunda de Timoteo 2:5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El atleta se somete a rigurosas dietas y ejercicios diarios, los cuales cumple rigurosamente para mejorar su rendimiento. Igualmente, el líder, padre de familia de corazón, debe ejercitarse como en la oración, en el ayuno, leyendo la Biblia, dedicando tiempo a su esposa y a sus hijos. Porque hoy la famosa frasecita es, yo no le dedicaré mucho tiempo a mis hijos, pero el poquito tiempo que le dedico es de calidad. Mentira del diablo. Usted, papá y mamá que me está viendo hoy, dedíquele tiempo a sus hijos en todo momento que lo necesiten. Porque si usted no le dedica tiempo ahora, más tarde va a tener que buscar tiempo donde no lo tiene para estar metido en una corte, en un cuartel de la policía, en un reformatorio de drogas. Ahí va a tener que sacar el tiempo, porque ya es tarde. Líder de Padre Corazón debe ser paciente. La paciencia es algo importante y que hace falta hoy mucho. Segunda de Timoteo 2:6 dice, Segunda de Timoteo 2:6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Vivimos en una era que todo es rápido. Queremos todo ya. Las comidas rápidas, si la que está al frente en el auto, en el servicarro, se tarda más de 5 minutos, ya le estamos tocando para que se mueva. El internet más rápido, porque no podemos esperar 5 segundos que suba la información. Queremos el más rápido. Dame la prueba de amor ahora y ahorita vamos a ver si nos casamos. ¿Ah? Las cosas de Dios no son así. Asegurarnos de tomar conciencia de corazón de que el liderazgo y ser padre de corazón es un proceso de toda la vida. ¿Qué significa esto? ¿Por qué esto es importante? Mi papá murió el año pasado a los 100 años. Mi mamá está viva todavía y tiene 92 años. 100 años, 92 años. Hasta los 100 años, mi papá fue papá. Mi mamá sigue con su labor. Cuando mi papá estaba vivo, ambos me llamaban.
una vez a la semana o cada 2 semanas me llamaban y me preguntaban, ¿cómo está el nene? El nene soy yo. ¿Y cómo está la familia? ¿Cómo está la esposa y los hijos? Yo decía, bien, todo bien. Y las mamás siempre, ¿y te cocina? Digo, mira cómo estoy. Aumenté 45 libras desde que estoy en Ecuador. Me cocina muy bien. ¿Y necesitas algo? ¿Algún consejo? ¿Algo que esté pasando? Yo no, gracias a Dios, todo está bien. Bueno, hijo, llamamos a ver cómo tú estabas y si necesitabas alguna ayuda o consejo. Yo dije, no, todo muy bien. Entonces terminaba, que Dios te bendiga siempre. Hasta los 100 años. Mi papá fue papá. Mi mamá sigue siendo mamá. ¿Cuándo se acaba la labor de ser padre y madre? Cuando Dios te llama a su presencia o Jesucristo venga primero. Eso es importante. Perdón que le interrumpa. Hay hermanos que quieren entrar para que les dé entrada. Porfa, me acaban de avisar por el WhatsApp. Deme un segundito. Perdón, pastor. Ok, gracias. Ok. Gracias, pastor. Bien, están todos admitidos. Es importante que nosotros entendamos que nuestra labor como padres, ¿ok? No termina hasta que vayamos a la presencia de Dios o Jesucristo venga primero. Este proceso implica ardua preparación y sometimiento a la voluntad ¿de quién? De Dios. Porque por eso hay tantos divorcios. En Ecuador del 2006 al 2016, el divorcio aumentó un 84%, no un 10, un 15, 84%. ¿Qué significa eso? Que esas personas que fueron al matrimonio no estaban preparadas para el matrimonio. Soltaron el arado, ¿me entiende? Y eso no le agrada a Dios. Pero de parte de quién está en las futuras generaciones bajar ese porcentaje lo máximo posible. De parte de papá, de parte de mamá. ¿Por qué? Porque ustedes tienen en sus manos a su hijo y a su hija. Y usted como padre, como madre, abuelo y abuela, debe preparar, capacitar y darle las herramientas necesarias a su hijo y a su hija para que cuando llegue el momento de ser papá y formar una familia, tengan todas las herramientas necesarias. ¿Me hago entender? Como el agricultor espera que su planta crezca y dé fruto deseado, así es el líder padre de corazón. Pero, ¿saben qué? Según dice la palabra de Dios, que el que persevera verá la gloria de Dios. Así el líder padre de corazón, si perseveramos, cumpliremos con la misión de que Dios nos ha encomendado y disfrutaremos de una familia exitosa y con gozo expresaremos. Escuche bien esto. Dios, cuando Jesús estaba siendo bautizado, que entró en el agua y salió, el cielo se abrió y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. Dice la palabra de Dios que se oyó una voz audible. ¿Cuál era la voz? La voz de Dios. ¿Qué dijo? Ese es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. ¿Y por qué Dios se complacía de su Hijo Jesús? Porque lo había preparado, le había dado las herramientas, le había dado todo el conocimiento y ahora le estaba dando el poder para cumplir la misión más difícil de la humanidad, el morir por todos nosotros. Él estaba orgulloso.
algún día, en algún momento, usted, papá, mamá, abuelo o abuela, estará sentado en su butacón más cómodo de su casa y verá a sus hijos y verá a sus nietos y dirá, esos son mis hijos y mis nietos amados, en el cual yo me complazco, porque yo y mi familia servimos a Jehová. Hora de las preguntas, hora de compartir. Adelante, pueden levantar su manita y pueden hacer sus preguntas y compartir. Recordemos que es gratis hacer las preguntas. Los psicólogos y los psiquiatras cobran por eso. ¿Ok? Dios Padre Disciplina, mi pastor, con la buena noche. Buenas noches, bendiciones. Amén, mi pastor. Aún hay unos oficiales capellanes que no han podido ni ingresar. Se les cayó y no han podido ingresar para que, por favor, si les da apertura para que ingresen. Sí, ya les di acceso a todos los que estaban pendientes. Deme un segundito. Gracias. Deme un segundito, no se me vaya. Debe ser la línea internet, mi hermano. Vamos a ver. De todas maneras, esta es la tercera clase y nuestro pastor Juan Bonilla me estará enviando en el transcurso de la semana, o más tardar el día lunes o esta semana, el video grabado. Los que no han podido entrar pueden solicitármelo al WhatsApp que he dejado allí, 2 veces lo he dejado, por favor, para que lo puedan escuchar en un momento de quietud y tranquilidad. Gracias, mis hermanos. Bien, es que yo pongo a mi hija Rebeca a que le dé acceso a todo el mundo, pero su computadora falló y no pudo darle más acceso a la gente en los últimos minutos, pero ya nuevamente está al mando. Ok, perfecto. ¿Cuál es la pregunta nuevamente? Adelante y perdone la interrupción. El hermano que bien tenemos aquí, una persona levantando la mano. Adelante, abra su micrófono. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones. Bueno, le escuchaba por ahí sobre las causas de los motivos por los cuales muchas parejas están resultando disfuncionales y llegan al divorcio. Pues yo soy docente en un colegio, en un bachillerato aquí en Medellín, y veo que una de esas causas es los muchachos o los jóvenes querer experimentar a tan temprana edad. Porque vemos inclusive ya muchachitas en embarazo de 13 años. Entonces, hablando pues bíblicamente, ¿cómo pudiéramos tratar de contrarrestar ese flagelo? Excelente pregunta. Importante. Como digo siempre, todo comienza en el hogar. Si usted como papá y como mamá, abuelo o abuela, instruye correctamente a su hija a través de la palabra de Dios, dándole los buenos consejos, porque es importante. Un buen consejo a un hijo es como manzana de oro en canasta de plata. Cuando usted desde temprano le dice a su hija, usted está hecha a la imagen y semejanza de Dios. Usted es una princesa. Usted vale. Y usted, como parte de sus deberes, debe cuidar su cuerpo.
Su cuerpo usted no lo va a entregar a cualquier persona, a cualquier amigo, a cualquier hombre. Cuando usted vaya a tomar esa decisión de entregar su cuerpo, ya usted tiene que estar preparada. Debe tener ya estudios, debe estar preparada para establecer una vida con una persona. Usted debe de haber estudiado esa persona. Usted debe haberle hecho todas las preguntas posibles a esa persona. ¿Tienes trabajo? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo vamos a mantener nuestro hijo o nuestros hijos? ¿Qué experiencia tú tienes en la vida? ¿Qué has hecho en tu trabajo? ¿Cuáles son tus metas y objetivos en la vida? ¿Cómo vamos a mantener nuestro hogar? Todas esas preguntas. ¿Crees o no crees en el aborto? ¿Crees o no crees en los LGTBQ+? ¿Crees en eres creyente o no eres creyente? ¿Eres cristiano o no eres cristiano? Todas esas preguntas debemos inculcarle a nuestras hijas y a nuestros hijos que deben hacerlas. Y no solamente hacerlas, deben corroborarlas. ¿Por qué? Te cepillas bien, hermano. Porque si vamos... Las plantas son verdes y dan vida. Porque si vamos al matrimonio a ciegas, muchas sorpresas nos vamos a encontrar. Si nos acostamos a temprana edad con nuestro noviecito o el amiguito por experimentar, vamos a dañar nuestras vidas. Y todo eso tenemos que explicárselo a nuestros hijos. Espero haber contestado su pregunta. Próxima pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Pueden levantar la mano, por favor, para que en orden. O los que no puedan levantar la manito porque no entienden dónde la encuentran. Tenemos a Libremente. Jorge. Jorge, ok. Adelante. Adelante, Jorge. El micrófono, Jorge. Bueno, muchas gracias. Lo que pasa es que se me pega se me pega el micrófono. Okay. Gracias. Dios les bendiga. Adelante. Qué pena. Estoy desde el computador de mi esposo. Bien, adelante. Dios me los bendiga a todos. Es que no podía ingresar. Bendiciones, mis hermanos, capellanes, todos. Pastor, Dios me lo bendiga y me lo guarde. Quería pedirles un favor, porque ya que ingresé tan tarde, para ver si me pueden regalar, por favor, la grabación, porque no pude estar. Apenas me permitió ingresar. Perfecto, tan pronto finalice la grabación, se le va a compartir. Bueno, ¿Okay? Dios me los bendiga a todos. Gracias, bendiciones. Pero quédese ahí para que escuche las preguntas y más o menos. Sí, señor. Sí, Kelly, señor. Dios los bendiga. Bien, Kelly, ¿puede prender su micrófono? Kelly, ¿se puede prender su micrófono? En la parte de abajo de su Zoom, ahí está. Si no, vamos, mientras Kelly consigue, dice, Sandra, Inés, adelante. Bueno, Pastor, muchas gracias por la información tan instructiva que nos ha brindado. Uno de los aspectos importantes que siempre hemos vivido, ese ha sido el tema de cómo los padres deben castigar a sus hijos. La legislación actual y en muchos países ha sido muy clara en algunos aspectos con respecto a esos excesos en el castigo que se le hace a los hijos. Algunas situaciones pues muy difíciles que se viven a nivel de denuncias, de pronto también en temas de bienestar familiar, en temas de infancia y adolescencia, donde la forma como los padres castigan a los hijos es ya
con una violencia exacerbada. Como padres y a la luz de la palabra de Dios, ¿cuál es la manera, como un padre de familia, me refiero en este caso a los varones y en el caso que manifiesta usted, desde ese enfoque de liderazgo, cuál es la manera de castigar o de reprender a nuestros hijos para no rayar en esos aspectos de vulneración de su propia autoestima, de su propio valor como persona, y para que ellos más adelante no vayan a ser duplicadores de esas conductas que aprendieron en esa dinámica familiar, con ese ejemplo mal formado que ese padre de familia le dio en esas situaciones de violencia física, verbal, psicológica, económica con respecto al descuido en sus deberes para con sus hijos. Esa es la pregunta, pastor. Excelente pregunta. ¿Cómo? Y vamos a tener un taller de disciplina. Y dentro de ese taller de disciplina va a estar la disciplina y la tecnología, que es otra parte que tenemos que tocar hoy en día. Pero le voy a adelantar. Muchas veces, cuando los padres corrigen o disciplinan a sus hijos, los hacen bajo coraje, ira, frustración. Entonces, sacan todo ese coraje y esa ira y esa frustración en ese momento, porque fue cuando el niño o la niña colmó, la copa se llenó con esa última gotita, ¿me entiende? De acto de indisciplina. Y en vez de esperar unos momentos y decirle, lo que hiciste no es correcto, pero dame unos segundos lo que yo me calmo antes de poder hablar contigo. Usted cuenta hasta 10, cuenta hasta 1000. Si tiene todavía coraje, tome la Biblia y léala, porque la Biblia, la palabra de Dios, es amor, y el amor de Dios y el coraje no se llevan, y usted verá cómo su coraje baja. Cuando esté calmado, entonces que usted procede a disciplinar a ese hijo o a esa hija, porque ya no tiene coraje, ya no está frustrado, ya no quiere matarlo, como muchas veces dice, yo te voy a matar, deja que te coja. No, ¿me entiende? Y usted está calmado. Con paciencia y con amor, eso es lo más importante que se haga. La disciplina es un grado más alto de enseñanza. Nunca vimos a Jesús con una chancleta o con un cinto dándole a sus discípulos, dándole a los apóstoles. Siempre los enseñó, los discipuló, los disciplinó con amor y por amor. Siéntese con ese hijo o con esa hija, y lo más importante es el saber el por qué se comportó su hijo o su hija de esa forma. Lo que usualmente los padres no hacen. Lo que usualmente los padres hacen es que le dan 4 cantazos o lo castigan y lo envían al cuarto. No hay esa enseñanza que es la disciplina. Quiero saber por qué te comportaste de esa esto lo tengo forma. guardado hace por 2 años. ¿Por qué? Porque tú eres mi hijo y tú eres mi hija y yo te amo. Y yo quiero saber las razones, porque muchas veces nuestros hijos se comportan de una forma porque tienen una necesidad que papá y mamá no han llenado. Y hacen ese berrinche o hacen ese acto de indisciplina para decir, estoy aquí, hazme caso, me está faltando esto y no lo estoy obteniendo de ti papá o de ti mamá. Cuando usted le explica con manzanita, cuando usted se sienta con su hijo o su hija, le dice, ¿cómo tú te sentirías si fuera yo o otra persona que se comportó así como tú contigo? Explícame. Vamos a ponernos en empatía. Vamos a dialogar. Y durante ese dialogar, con paciencia, le va explicando lo que hizo no estuvo correcto, y tú sabes que papá y mamá te han dicho que si te comportas de esa forma, este es el acto de corrección. Yo no uso la palabra castigo, corrección.
y vas a estar 2 semanas, por ejemplo, sin celular. ¿Y qué sucede? Son 2 semanas sin celular. En mis tiempos no había celular, había televisión, y mi padre me decía, 2 semanas sin televisión, y no te quiero ver ni cerca del televisor. ¿Me entiendes? 2 semanas y 1 minuto era la corrección. Hoy en día le dicen 2 semanas sin celular. Al tercer día ven que el hijo y la hija está deprimido, no comen, están con la autoestima en el piso, sacan el celular y se lo dan de nuevo. ¿Qué aprende el hijo o la hija? Yo me sigo portando mal porque el tercer día me quitan el castigo. La palabra y la autoridad de papá y de mamá se debe respetar y debe ser firme en la corrección. Pero lo más importante, enseñarle el por qué no se debe hacer eso nuevamente. ¿Por qué? Porque papá y mamá no les va a durar toda la vida. Y en un momento dado, en un futuro cercano o lejano, ese hijo o esa hija se va a enfrentar a una situación igual a esa. Y entonces él va a pensar o ella va a pensar, espérate, la última vez que yo estuve en una situación como esta, me costó 2 semanas sin celular. Yo voy a tomar la decisión correcta. Voy a elegir entre el bien y el mal, voy a elegir el bien. De una decisión correcta e incorrecta, voy a tomar la correcta. De esa forma, su hijo se autodisciplina el mismo, que es lo que queremos, que sea una persona recta e íntegra, ¿me entiende? Por eso debemos tomar con paciencia. No es sacar la mano y meterle el golpe, no es sacar la correa y meterle a correazo, porque eso ya viene de los tiempos de Jesucristo, de la esclavitud, que utilizaban el látigo para que respondieran y hicieran lo que ellos querían. El miedo se utilizaba para que respondieran a hacer lo que ellos querían. Si tú quieres un hijo con amor y por amor, si tú quieres que la violencia en el mundo vaya bajando, ¿cómo vas a utilizar la violencia en contra de tu hijo? Espero haber contestado la pregunta. Dios plata y disciplina. Me presento, soy el teniente capellán desde Barranquilla, Colombia. Saludo a todos los capellanes, los pastores y ministros, que el Dios del cielo le continúe bendiciendo. También soy pastor, tengo 68 años. Y el tema que usted está tocando es un tema excelente. Yo diría que esto es más dulce que la miel, de acuerdo a lo que estoy cantando, entendiendo a través del tema. Yo tengo 3 hijos, soy padre de 3 hijos. Mi hija mayor tiene 41, la otra tiene 40 y la última tiene 38, 39. Y en mi tiempo que criamos a estos hijos, nunca usamos palabras o maltrato, porque por la misericordia de Dios siempre hemos estado bajo ese abrigo de ese Altísimo, con esa sabiduría que da Él para criar a nuestros hijos. Recordando un poco la palabra, dice la palabra en Proverbios que debemos de instruir el niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartare de él. La palabra de Dios es esa luz, esa lámpara que ilumina a los hijos. Otra palabra dice también en el libro de Proverbios, que es muy bonita, y dice que hay que corregirlo con vara. O sea, y cuando yo entendía esto al principio, yo creía que era tomar una rama de un árbol que llamamos acá en Colombia totumo, y esa rama sí pega duro yo, porque con esa a mí me pegaron para poderme corregir. Pero yo entendí que no era así. Usted dijo algo excelente, que puso el postre allí. Fue cuando usted dijo, cuando se pasa la rabia, cuando usted cuenta hasta 1000 y después le explica a ese hijo y le dice, te voy a castigar por esto y de esto. Excelente. Dios me lo bendiga y saludo a todos los capellanes, compatriotas desde Barranquilla, Colombia. Bendiciones. Amén, pastor Aquiles. Gracias por esas palabras. Yo tengo papás en los talleres que me dicen, pastor, dígame, ¿cuántos
varazos le puedo dar con una varita de guayabo a mi hijo? ¿Cuántos? 10, 15, 20, 40. Dígame, yo quiero saber. Y yo decía, Padre amado, ¿lo vienes a buscar tú o yo te lo envío primero? Es imposible que hoy en día se trate de disciplinar todavía con esa agresividad. Y después queremos que los niños no sean agresivos. Después queremos que los niños, cuando son adultos, no tengan rencor contra los padres, ira contra los padres, venganza contra los padres. ¿Me hago entender? Así es, mi pastor, así es. Me gozo con usted en esas enseñanzas. Pastor, quisiera aportar algo a lo que estás predicando. Adelante. Bueno, permiso. Me gustó mucho al inicio de la prédica, cuando iniciaste acerca del liderazgo de los padres, ¿cierto? Y tocas pues el tema de Génesis, que es al principio Dios los hizo varón y hembra. Perdón, pastor. ¿Aló? Perdón, hay un micrófono abierto. Por favor, hay un micrófono abierto. No lo identifico aquí. Yo creo que hay Pastor, alguien si hablando donde está él. Sí, sí. Lo que pasa es que estoy en la iglesia y al otro lado están predicando. Predicando. Okay, pastor, es por eso. Es por eso. Okay. Perdón. Adelante. Entonces estaba mirando el texto que iniciaste de Génesis 1, 26 al 28. Y me impactó mucho tu pregunta. ¿Qué estamos modelando nosotros? ¿Qué imagen estamos dando nosotros? ¿Cierto? Y también con respecto a lo último que estabas hablando de la disciplina de los hijos, me trae referencia Efesios capítulo 6 del 1 al 4, donde el apóstol Pablo dice: hijos, obedezcan en el Señor, obedecen en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, ¿cierto? Es justo que los chicos obedezcan, pero también hay algo que a veces nosotros los padres no desarrollamos sana autoridad, sino que queremos brincar, porque como somos los adultos, como somos los que proveemos para casa, entonces exasperamos a nuestros hijos a ira, y ahí es donde viene la agresión, la deshonra, y después nosotros decimos, ¿por qué nos están deshonrando? Pero es porque también es gran parte de nosotros el ser, el aplicar lo que el Señor nos ha dado, el dominio propio, el aplicar la mansedumbre, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, muy agradecido, Pastor Juan Bonilla, por esa excelente palabra, y nos anima a continuar adelante. Bendiciones. Gracias, Pastor. Dios le bendiga a usted, a su familia, el ministerio. Usamos la famosa frase: eso es así porque yo lo digo. Y el hijo se queda, pero ¿y? Porque tú lo dices, o sea, es un acto autoritario. No estamos disciplinando, no estamos capacitando al niño para que no vuelva a hacer lo que hizo. Es importante que haya ese periodo de enseñanza, ¿me entiende? Explicárselo con manzanita para que el niño o el adolescente lo aprenda. Si no hay enseñanza, va a seguir repitiendo lo mismo, lo que pasa hoy en día. Pero si usted toma paciencia, toma el tiempo con amor y por amor y le habla, no le grita. Usualmente los papás gritan creyendo que el gritar les va a ayudar a disciplinar. Al contrario, los estudios psicológicos muestran que en los hogares donde más grito, violencia, ira, frustración hay, es donde menos disciplina hay en los niños. Hay que cambiar ese chip en la cabeza nuestra para que nosotros con amor y por amor utilicemos la sabiduría divina para moldear a nuestros hijos. Acuérdate lo que te estoy diciendo ahora, apúntalo por ahí. Algún día, en algún momento, vas a ir a la presencia de Dios o viene Jesucristo primero y Dios te va a hacer esta pregunta: ¿qué hiciste con los hijos que yo te di? ¿Qué hiciste con los hijos que yo te di? Porque no son tus hijos, son mis hijos. ¿Qué hiciste? Ahí no puedes mirar ni para arriba, ni para el lado, ni para atrás, porque el que tiene frente
de tu corazón. Ponte eso en la cabeza, toma tiempo, toma paciencia, educa y moldea a tus hijos como Dios nos moldea a nosotros con sus propias manos. Él no envía a nadie, Él lo hace personalmente y nosotros como papá debemos hacer lo mismo utilizando su imagen. Próxima pregunta. Tenemos a nuestro hermano Johairo. Adelante. Mi pastor, con las buenas noches. Dios, patria y disciplina, un saludo muy especial para cada uno de los oyentes, hermanos, capellanes, en el nombre del Señor Jesucristo. Pastor Juan, vea, pasa lo siguiente. Yo fui criado en un hogar donde había mucho machismo y prácticamente nosotros las pelas eran que nos sacaban sangre, nos dejaban marcadas los latigazos en las piernas. Uno crece a través del tiempo con esa mentalidad, pero esto es como a medida de testimonio porque la palabra del Señor a uno le ha enseñado a ser sensible. Y yo pensaba que la reprensión de los hijos era así, era con golpes así, con cuetazos y todas las cosas, pero Dios me enseñó, ya cuando voy a castigar a mi hijo, me duele más darle una palma a él que utilizarla pues contra él, porque es algo que de verdad lo que usted está diciendo, mi pastor, es muy cierto. Uno debe de saberlos educar con sabiduría. Creo que la palabra del Señor cuando dice que educa al niño con vara, no se refiere a darle latigazo, sino con autoridad. Y entonces ese es mi pequeño aporte, mi pastor. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga a usted y su familia y su ministerio. Es importante. Mi pastor. Diga usted. Bueno, listo, ahí ya tenemos a la doctora concejal, que es de nuestra organización CONACE Chaplain. ¿Quiere saludarlo? Adelante. Siga, doctora Natalia. Buenas noches, General Parra. Buenas noches a todos los asistentes. Dios les bendiga grandemente. Qué interesante lo que alcancé a escuchar, este tema de la familia que están tratando, que es un tema tan importante en la actualidad, importante para Dios, de que nosotros en los espacios donde nos movamos podamos siempre hacer defensa de la familia en el diseño original, como Él lo ha establecido en su palabra. Agradecer este espacio. Y bueno, buenas noches para todos. Bendiciones. A ver cuándo nos bienvenida. Y está esto a su disposición. Todos los miércoles nos reunimos a la misma hora, 7 de la noche, hora de Colombia. Y gracias por estar con nosotros esta noche. Estaremos orando al final de la charla por usted, porque usted está en un puesto sumamente importante. Y a ver cuándo nos invita a ir a Colombia, porque esto es algo que necesita el pueblo, especialmente la familia. Y en Colombia, el 50.1% de los hogares no tienen un padre presente. Y eso causa una disfuncionalidad en la sociedad que lo vemos todos los días. Así que estamos en la disposición de ir y llevar estas enseñanzas. Que Dios me la bendiga a usted, a su familia y todo lo que hace. Amén, amén, hermano Juan. Muchas gracias. Claro que sí, cordialmente invitado, porque Amén. tenemos que apuntarle a todos estos temas desde todos los frentes, la defensa de la familia. Gloria a Dios. Muchísimas gracias. Y gracias por estar. Mi pastor Juan, y con la doctora Natalia se están manejando los temas que usted también está manejando, violencia intrafamiliar, se está enseñando los derechos humanos de la mujer, la ruta, que es lo más importante que debemos aprender todos. Se está haciendo un trabajo, ella está haciendo un trabajo muy grande aquí en Cali, muy grande aquí en Cali, pues la gloria sigue siendo para Dios, y seguimos haciendo un trabajo muy grande. Sí, vamos a orar por ella porque pues, la idea es que sigan el consejo. Hay mucha proyección para CONACE Chaplain y poner a trabajar pues a todos los capellanes en todas estas áreas, porque no solamente Cali, no solamente Colombia, sino que como usted sabe,
mi pastor, que hay muchos países que también necesitan de este gran trabajo, de esta gran labor que se está haciendo como capellanes. Gloria a Dios también, por ejemplo, el suicidio a tan temprana edad en la juventud. Por ejemplo, el año pasado aquí en Ecuador, 4 de cada 10 jóvenes intentaron quitarse la vida. 4 de cada 10. Usualmente la niña es quien lo intenta más. El hombre, el jovencito, el varoncito es el que logra llegar al suicidio. Pero imagínense, y ese número sigue creciendo. Y más ahora, después de la pandemia del COVID, todavía no se sabe, ¿me entiende? A qué magnitud ha afectado esto en la sociedad. Y mientras más rápido se intervenga con charlas, con seminarios, con talleres, con toda esta información, todo este discipulado a la familia, vamos a estar un paso adelante para ayudarlo. Muchísimas gracias. Bien, ¿alguien más tiene pregunta? Tengo aquí a Kaylee, creo que hizo pregunta o todavía no ha hecho la pregunta. Dios le bendiga, hermano Juan, un gusto escucharlo, me Bendiciones. encantan sus enseñanzas. Hermano Juan, con respecto a la figura paterna en los hogares, ¿qué hacer cuando una mujer le toca sola criar a sus hijos o de pronto queda viviendo con su mamá, con sus hermanas y en la casa no hay varones para que tomen esa figura paterna? Primera pregunta. Segunda pregunta. Al momento de disciplinar el niño, ¿qué es más importante? ¿La enseñanza que tiene la madre o la enseñanza que se le da al niño? Porque es que siempre nos enfocamos en que el niño aprenda, pero muchas veces no nos enfocamos en que la mamá o quien reprende aprenda cuáles son las necesidades emocionales o físicas o las que tenga el niño, porque siempre nos enfocamos en que el niño aprenda, pero nunca nos enfocamos en que la persona que le está cuidando aprenda a identificar las necesidades de ese niño. Perfecto, gracias, hermana Kelly. Bendiciones para usted y su familia y su ministerio. La primera pregunta era, ¿qué se hace cuando la presencia del padre no está en la casa? Bien porque se separó, bien porque se fue de la casa, bien porque se divorció. La madre entonces tiene doble trabajo, ¿ok? Pero lo más importante es que esa figura masculina, esa figura paterna, se consiga dentro de la familia extendida del niño. Por ejemplo, abuelo, el tío, el primo, que haya esa presencia masculina, ¿me entiende? Pero una presencia, una imagen que sea buena para que el niño copie. Eso es importante. Y la mamá pues tiene doble trabajo, llenar de amor a ese niño, ¿me entiende? Para que no sienta los efectos devastadores que hay en una separación o en un divorcio. Porque los niños nunca se les explican cuando se están divorciando la pareja, ¿me entiende? El por qué y qué está pasando. Y él se cree que es el que tiene la culpa o tiene la culpa. Es importante explicarle. Papá y mamá no se entendieron, por ejemplo, pero papá ahora va a estar en otro sitio y tú y yo, y tu mamita va a estar en otro sitio, pero yo sigo siendo tu papá, mamá sigue siendo tu mamá, siempre vas a tener el amor nuestro, siempre vamos a estar pendientes a ti, siempre te vamos a proteger, a proveer, a llenar de amor, ¿me entiendes? Lo que pasa es que en Centro y Sudamérica, en la comunidad hispana o latinoamericana, cuando un hombre firma el divorcio, parece que firma el divorcio y se divorcia de la esposa y de los hijos. ¿Entiende? O le deja a cargo al futuro incumbente esa responsabilidad y se olvida de los hijos. Hay que, como mamá, se tiene que llamar a capítulo a esa persona porque el problema fue entre mamá y papá, no fue con los hijos. Hay que sentarse y decir, espérate un momentito. Nosotros nos separamos, pero tú tienes una responsabilidad como padre y yo tengo una responsabilidad como madre.
Y aquí tenemos los maduros, los que tenemos sabiduría, ¿me entiende? Y madurez somos nosotros. Y tenemos como padres continuar, ¿me entiende? Con la enseñanza de nuestros hijos, con proteger a nuestros hijos para el bien de nuestros hijos. Eso hay que explicarlo. Y eso hay que trabajar con eso. Es importantísimo. La segunda pregunta, o me dice que la segunda, ¿me podría repetir la segunda parte de nuevo? ¿De qué trataba la segunda parte de la pregunta? La segunda pregunta era que al momento de disciplinar al niño, ¿cuál es la lección más importante? ¿La lección que se le quiere dar al niño o la lección que aprenden los papás al conocer las necesidades del niño? Porque creo que en el momento de disciplinar al niño, ambos aprendemos. Uno aprende que él de pronto tiene necesidades específicas y el niño también aprende que aunque él tenga esas necesidades, la mamá también tiene que darle a entender a la mamá las necesidades que él tiene para que pueda actuar y no llegar a la disciplina dura. Definitivamente. Bien, es importante que entendamos que cuando un matrimonio, un papá y mamá van a disciplinar o moldear un hijo, tienen que ponerse de acuerdo de cómo lo van a disciplinar, cómo lo van a enseñar y a discipular y cómo lo van a moldear. Papá no puede tener un código de valores, mamá no puede tener otro código de valores. ¿Por qué? Porque el niño se va a confundir. Ambos se tienen que unir y trabajar en conjunto como pareja, ¿me entiende? Con ese niño o esa niña, para que el niño y la niña vean ese balance. Porque los niños hoy en día, digo yo, vienen con un doctorado en psicología. Yo digo que son las vitaminas que le dan a las mamás durante los 9 meses, que esos niños salen con un grado de un doctorado en psicología. Ellos visualizan quién es papá y quién es mamá, quién es el flexible, quién es el estricto. Ellos saben todo. Y entonces utilizan esas estrategias para conseguir lo que ellos quieren. Es importante. Mamá como papá están a cargo de la parte espiritual, física y emocional de ese niño. Por tal razón, tan importante es educar al niño cuando se está corrigiendo, como dicen aquí, castigando o disciplinando, como también mamá y papá deben aprender de la situación, a tener más paciencia, a tener más tiempo, a explicar con calma, a explicar con manzanita, a dedicarle el tiempo necesario para que ese niño entienda, a darle seguimiento a la corrección y ser firmes con el niño para que vea que papá y mamá hay una autoridad que hay que respetar. Espero haber contestado su pregunta. Sí, mi hermano, muchísimas gracias. Sí, señor, así es. El equilibrio en que el papá dice sí y la mamá dice no, el niño se confunde y ahí es donde empiezan muchos problemas de disciplina. O a veces papá está corrigiendo y mamá se mete. No le digas eso. No le dejes así. O mamá está corrigiendo y el papá se mete. ¿Cómo lo vas a tratar así? Que eres mi hijo favorito, como dicen muchos. Hay que tener un balance en todas esas cosas porque nuestros hijos están 24 horas al día, 7 días a la semana, velando a nosotros mismos, los papás. Próxima pregunta, Claudia. Y eso no, hermano Juan, eso no es nada. Que hay, por ejemplo, nosotros en mi casa, mis papás somos cinco hijos, 5 hermanos. Y todos los 5 somos diferentes. Está el que se le hablaba y hacía caso. Y estaba el que había que hablarle duro para que me hiciera caso. Y había el que tocaba ya por la fuerza para que hiciera caso. Entonces, entender las necesidades específicas de cada uno de los hijos. Que no todos somos iguales, así seamos hermanos de la misma mamá y el mismo papá. Todos tenemos habilidades y formas de ser diferentes. Entonces, encontrar como ese equilibrio entre los hijos, saberlos manejar todos desde el amor, desde el respeto, desde la empatía y desde el deseo de hacerlos ciudadanos de bien,
y que al final, cuando ya sean adultos, entregarle a esta sociedad hombres y mujeres de bien, que la sociedad no nos tenga que recriminar. Mire que usted nos entregó un hijo así, nos entregó una hija así, que tenemos un problema ahora, la policía, las autoridades son las que tienen que venir a corregir. No, porque que Dios nos dé sabiduría para encontrar ese punto de equilibrio entre la diferencia entre cada uno de los hijos y corregirlo a cada uno según su personalidad. Muchísimas gracias, excelente. Eso es importante. No todos los hijos son iguales, ni tampoco se pase comparando a los hijos. Cada hijo tiene, o sea, nosotros en nuestras huellas dactilares, no hay ningún otro ser humano con las mismas huellas dactilares que uno. Es igual son los hijos. Hay que evaluar, hay que tener paciencia, hay que ir moldeándolos, ¿se acuerdan? Hay que pedir sabiduría a nuestro Padre Celestial para nosotros utilizarla para poder lograr moldear junto con la ayuda de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo en nuestro corazón, el poder sacar de ahí, ¿me entiende? Un hijo o una hija de bien. Tenemos, creo que iPhone de Elizabeth, creo, no sé si habló ya. Si tiene alguna pregunta. Si no, tenemos a Claudia también. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Sí, buenas noches para todos. Bueno, dos cositas. Bueno, la primera, creo que fue en la primera clase, usted hablaba del ejemplo y muchas veces desde las familias cristianas se impone el creer en el cristianismo o en la religión que se crea o se aplique pues en la familia, pero se impone de una manera no con ejemplo positivo, sino de una manera X. Yo voy a la iglesia, predico que soy una buena hermana, que soy un buen ser humano, pero cuando llego a mi casa, pues soy todo lo contrario, lo que usted daba el ejemplo. Entonces, ¿cómo le voy a decir a mi hijo, venga, sea cristiano, venga, es que Dios está aquí, cuando yo le estoy mostrando a mi hijo que yo no tengo nada de Dios en mi vida, ni en mi familia? Entonces, como pensar muy bien en ese momento en que imponemos a nuestros hijos que sigan nuestra religión o que sigan el cristianismo, si con nuestro ejemplo no le estamos dando como la mejor inducción a seguir ese camino. Y lo otro, pues no sé si de pronto me va a salir un poco del contexto. Muchos preguntaban qué se hacía cuando no había una figura paterna. Hay muchas mujeres, y creo que acá en Colombia, en Latinoamérica, hay un ejemplo muy grande de madres solteras que sacan grandes hijos, grandes seres humanos adelante, siendo solo ellas madres solteras, con el apoyo, sí, de sus hermanos, de sus madres, de sus primos, bueno, de la familia, y en algunas ocasiones hasta sola, porque no tienen ningún tipo de red de apoyo que sea ahí a su lado. Entonces, más que buscar una figura paterna, es buscar que haya una familia llena de amor, de ejemplo positivo para ese hijo o esa que está ahí alrededor. No tiene que ser un hombre, puede ser su mamá quien la apoye y le diga, hija, mire, puede criar a su hijo o a su hija de esta manera, o un hermano, sin que haya esa figura paterna, porque muchas mujeres piensan que deben de buscar un hombre para que su hijo o hija, así no sea hijo de esa persona que esté allí, pues tenga esa figura de hombre y haya como un respaldo. No, las mujeres también podemos hacer ese papel y lo hacemos muy bien. Definitivamente, o sea, el último estudio económico de Latinoamérica y el Caribe muestra que el 72% de los hogares en Latinoamérica y el Caribe es la mujer que está como cabeza de familia. O sea, está haciendo su función. Y como usted dice, lo importante es buscar esa figura paterna en la familia extendida que tiene cada familia, porque es importante que ese niño tenga esa figura paterna en su vida en todo momento, que la vea, ¿me entiende? Que la pueda seguir. Excelente, que Dios le bendiga a usted y a su familia. Tenemos aquí a el pastor Jaime Gómez. Sí, señor. Buenas noches, Pastor Juan. Adelante. Bueno, este grupo en el que estamos y que algunos estamos apenas como empezando en la actividad de la capellanía,
aquí hay personas que llevan ya un buen tiempo en el trabajo de la capellanía. Digamos que mucho del trabajo que se hace está dirigido a instituciones y algunas de ellas carcelarias, ¿cierto? Y cómo abordar un tema tan importante, pero a la vez tan complejo en estas áreas, en estas instituciones donde las personas tienen unos vacíos muy marcados. De hecho, eso hace parte de la situación que están viviendo en el presente. Muchas gracias. Excelente. Para información de todos, Padre de Corazón comenzó en las cárceles de Dallas, Texas. Hace 30 años atrás, nuestro fundador Bill Dodson llevaba la palabra de Dios a las cárceles en el estado de Texas. Y se dio cuenta a través de las visitas que daba y llevando la palabra de Dios que todos tenían un denominador común. Los hombres que estaban allí, que todos procedían de un hogar que no tuvieron un padre presente. De ahí es que sale Abiding Father, que es la organización en Estados Unidos, y Padre de Corazón. Salió de las cárceles. ¿Cómo hacemos eso en las cárceles? Por lo menos yo aquí en Ecuador visito las cárceles de máxima seguridad todos los lunes a las 9 de la mañana. Y yo llevo los talleres como lo estoy diciendo a ustedes. Allí, a los hombres que están allí, hay que hablarles igual que le estoy hablando a ustedes yo aquí. Todos los talleres se llevan igual. No se puede moldear el mensaje, no. El padre ausente, o sea, usted es un padre ausente porque no está en su casa, ¿ok? Pero, y estas son las formas que va a afectar su ausencia en su casa. Pero aquí están las herramientas necesarias para que usted dentro de la cárcel ya vaya trabajando en cambiar ese hogar, en cambiar a su hijo, en cambiar a su hija, en establecer una comunicación con su esposa, ¿me entiende? Hay algunos que me dicen, no, es que mi esposa se llevó mi hija para España y no tengo, ¿me entiende?, acceso a ella. ¿Qué hago? Bueno, te tiene un abogado, a través del abogado, ¿me entiendes? Si ella no está accediendo a eso, usted tiene derecho de poder comunicarse con su hija o con su hijo. Entonces, le damos las herramientas necesarias para que vuelva esa comunicación. Es importantísimo que no se pierda eso. Hay que darle las herramientas para que ya desde dentro de la cárcel ellos vayan cambiando su forma de pensar para que puedan llevar una familia, ¿me entiendes? Ahora es como digo yo, por control remoto, pero luego cuando salga de la cárcel va a estar en la casa y ya para entonces poder poner en práctica física todas estas herramientas. Excelente pregunta. ¿Alguien más que tenga preguntas? Alguien que tenga un compartir, preguntar. Adelante, Luis. Bendiciones. Bendiciones para todos, mis hermanos. Qué tan importantes son todas estas clases. Impresionante, buenísimo. Yo tengo algo para preguntar, no sé si a un aporte y algo para preguntar. Adelante. Por ejemplo, a ver, en la Biblia, yo sé que todo esto es tema muy importante y que la Biblia habla de ello, pero hay partes en la Biblia, por ejemplo, hombres grandes y famosos, que esa parte, pasaron mucho trabajo con esa parte de los hijos. Por ejemplo, el sacerdote Elí. Por ejemplo, el mismo Timoteo, no se ve la figura paterna allí, sino la figura de la abuela. Por ejemplo, el rey David, no se ve la figura materna, sino siempre, o sea, eran familias disfuncionales. Por ejemplo, tenían varios hijos diferentes madres. O sea, ahí se ve, o sea, la Biblia no veo un ejemplo como netamente claro donde esté papá, mamá ahí presente, que se vea reflejado. Esa es mi pregunta. Bueno, tenemos entonces, podemos decir, la familia de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Terrenal, ¿ok? Aunque nuestro Padre Celestial es el Padre, pero estaba José y María fungiendo como la familia,
¿me entiendes? Y guiando a nuestro Señor Jesucristo en su niñez y en adolescencia. Ya cuando él estaba preparado, ¿me entiendes? Ya era otra cosa. Ya él tenía su ministerio, él ya sabía lo que venía a hacer y por qué lo venía a hacer y a quién estaba obedeciendo en esa parte. Pero como digo, o sea, hay familias disfuncionales. En la Biblia vemos es todo esto, pero son ejemplos para nosotros reflexionar. Vemos los ejemplos de estas personas que fallaron, pero luego volvieron a los caminos de Dios. Y Dios nos mira a todos con los mismos ojos. Es importante eso, que estemos corrigiendo y utilicemos la Biblia. ¿Para qué? Mira, hicieron esto mal, pero fíjate, lo enmendaron de esta forma, o debemos tener en cuenta esto para que no se repita en nuestra familia. Es utilizarla con sabiduría. Amén, 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 mi hermano, discúlpele. Ahora hablaba una persona, una mujer decía que las mujeres son capaces, no necesitan, pues, cuando el papá se va. Y le doy toda la razón, porque, por ejemplo, en mi caso, mi mamá crió 6 hijos sola ella. Entonces, la mujer cumple un papel fundamental allí al faltar el padre, ¿sí? Entonces, la mujer es fundamental. Y pueden también. Por eso yo cuando veo una mujer con 2 niños que no puedo, quejándose, le digo, no, o sea, sí puede. Lo que pasa es que tiene que meterse en Dios y echar para adelante, que sí puede. Eso es clave, gracias Luis. Eso es clave. Muchos matrimonios fracasan porque utilizan sus propias fuerzas para resolver todo en la familia. No se dan cuenta que lo más importante primero es tener a Jesucristo en nuestros corazones y caminar de la mano de Dios. Cuando tú utilizas tus fuerzas humanas, es imposible terminar de ser un papá o una mamá exitosa. Es difícil. Por eso es que hay tanto divorcio, por eso es que hay tanta separación en la sociedad. Y lo importante es que si la mamá está a cargo, por eso en Padre de Corazón, en el Ecuador, es el único sitio donde se dan las charlas al papá y a la mamá. El único sitio, todo lo demás solamente se le da a los hombres, pero Dios puso en mi corazón que se le dieran también al hombre y a la mujer. Porque si yo capacito al hombre solamente y no capacito a la mujer, y en un momento dado falta el hombre, la mujer es la que tiene que tomar entonces la batuta en ese momento. Al igual que también permito que los abuelos y las abuelas estén en los talleres. ¿Por qué? ¿Dónde deja a los hijos de hoy a los hijos cuidando? Porque trabajan los dos con los abuelos también. Los abuelos tienen que tener estas instrucciones, estas herramientas. Gracias, hermano Luis. Bendiciones. ¿Alguien más? Adelante. Prenda su micrófono, que no se oye. ¿Ya me escuchan? Ahora sí. Súper. Dame un momentico. Sí, adelante. ¿Ya me escucha? Sí. Bueno, yo sí quería hacer una pregunta. Adelante. Yo he sido mamá soltera desde que mi niño tenía aproximadamente 1 añito, pero quisiera preguntarle algo ya pues como acá para que usted me ayudara con esto. Yo tengo 2 hijos, una niña y un niño, ¿cierto? Pero mi hija no es hija del papá de mi hijo, ¿cierto? Pero el papá de mi hijo le dio el apellido a ella. Y el papá de ella, pues la persona nunca se preocupó por ella, ni nunca nada, ¿cierto? Y vino a aparecer al tiempo. Vino a aparecer cuando la niña tenía 8 añitos. Y bueno, se interactuó pues un poco con ella. Y entonces la niña empezó como a querer empatizar con él y todo. Y después de que ella lo conoció, ella, ¿cómo te dijera yo? Quisiera como tener más tiempo con esa persona, ¿cierto? Pero pues obviamente ya no tiene el apellido de él y nada. Yo le dije a él que si él quería
hacerse responsable de ella, ¿cierto? Que entonces que organizara para que cambiáramos el apellido y todo. Pero él nunca como que se animó en hacerlo, sino que como que me obligaban a mí, o sea, como quien dice, echándome las culpas de que por mi culpa ya no tenía el apellido de él y bueno, pero en sí no fue así porque yo siempre le di a saber a él que estaba embarazada de él, pero él nunca asumió esa responsabilidad. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día la niña pues que tiene 13 años, ella le ha afectado mucho eso y yo siento que ella como que se siente frustrada, o sea, como que se frustra y todo. Entonces, ¿ahí qué puedo hacer yo en esa parte como con ella? ¿Qué pudiera hablarle o qué pudiera decirle a ella? ¿Cómo hago? Para mejor decir, ¿cómo hago? Bien, excelente. Primero que nada, felicitaciones a su esposo de ahora, que tomó, ¿me entiende?, por convicción y por amor, el darle el apellido a la niña. Eso hay que reconocerlo, eso es muy bonito. Recordemos que hay papás biológicos y papás no biológicos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con su hija ahora? Ella está en esa etapa de la adolescencia, la cual está buscando su identidad, en la cual... Pastor, Sí. qué pena. Espera un momentito. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo me dejé con el papá de mi niño, cuando mi niño estaba muy pequeño también. O sea, yo me hice mamá y papá para mis hijos de ellos dos, porque solamente lo poco que duré con el papá del niño fue muy poquito. Y entonces yo me quedé sola desde ese tiempo. Okay. O sea que ellos nunca tuvieron a ninguno. Ni él tuvo el papá, ni ella tuvo el papá biológico, ni tampoco tuvo el otro papá. Yo ya estoy casada, sí, gracias a Dios. Pero apenas vamos a cumplir apenas un año. Cristianos, obviamente. Pero él aceptó darle el apellido a los dos, ¿correcto? No, no, no. O sea, ya ellos tenían el apellido del papá del niño. Okay. O sea, ya ellos están grandes, ya Sofía tiene 13 años y el niño ya tiene 16, va a cumplir 16. Ok, pero el esposo suyo actual es el que está a cargo de como proveedor de la familia, ¿correcto? Ah, sí, sí. Perfecto, eso hay que reconocerlo. Muchos papás son papás progenitores. Ponen los 23 cromosomas para que el niño o la niña nazca y luego pues se olvidan de la situación y se alejan y no asumen la responsabilidad que es la de ser padre de una criatura. Luego al tiempo como que le entra la ansia el querer volver a buscar a ese niño o esa niña, ¿me entiende? Y quieren inmiscuirse en su familia, que es bueno hasta cierta forma, siempre y cuando esa relación sea una positiva, sea una sana relación. No que de momento vuelva y se vaya y la deje de nuevo con falta de ese amor y de ese cariño. Lo que yo aconsejo en este caso, que usted hable con su hija y si quiere hablar con su hijo, hablen todos juntos como familia y explicarle, mira, esto fue lo que sucedió, él se fue, ahora vuelve de nuevo, pero mientras tanto él no estuvo aquí, tu mamá fue la persona que estuvo a cargo de darte todo, de discipularte, de enseñarte, de moldearte. Ahora hace un año que tengo la ayuda de mi esposo, ¿me entiendes? Pero lo que yo quiero que tú entiendas es que yo te amo a ti incondicionalmente. ¿Ok? Pero yo no sé cuán incondicionalmente es el amor de tu papá biológico hacia ti. Porque si estuvo tanto tiempo alejado, no se preocupó por ti, no venía un cumpleaños tuyo, por ejemplo, no te proveía, ¿me entiendes? Por ahí que tiene que empezar esa nueva relación. Si él quiere acercarse a ella, ok, yo voy a proveer, porque todavía puede proveer, ¿me entiende? Porque todavía no tiene 21 años, 18 años. Usted quiere ser un papá, empiece por ese lado. Y luego, paso a paso, ganarse la confianza y el amor de esa hija o de ese hijo. Tenemos que tener bien consciente, o sea, no es que venga ahora por un ratito y ¡zum!, se desapareció de nuevo, porque eso va a afectar nuevamente
a esa niña o a ese niño, dependiendo del que sea. Es importante, lo que digo yo, un balance, un equilibrio, pero usted como mamá debe hablar con ella y debe hablar con sus hijos para que estén claros. O sea, yo no quiero, entiende, te lo estoy advirtiendo, que en un momento dado se desaparezca de nuevo y tú te afectes. Pero tú siempre asegúrate que vas a tener el amor mío incondicional y sacrificial, ¿me entiendes? Y el amor de Dios. Eso es importante. Pero Sí, pastor, lo que pasa es que eso fue lo que más que todo, él cuando apareció, él quiso ser como ese papá, pero yo veo que quiso fue como alejarla de mí, porque fue a colocarla, yo permití en unos mesecitos, yo dije, voy a mirar a ver cómo es el comportamiento de él, y depende cómo sea el comportamiento de él con la niña, él se la llevaba un fin de semana para la casa donde vivía con la esposa que él tenía, pero yo vi que él lo que hacía era colocarla en contra de mí, y ahí es donde vino toda esa rebeldía, donde ella estaba pasando eso, y empezó a colocarla como a chocarme. Entonces cuando ella estaba allá, hacía lo que quería. Una vez me llegó con el cabello pintado, vuelta a nada, y yo dije, no, pero acá, ¿qué está pasando? Entonces, claro, yo le llamé la atención, y entonces empezó fue como a ir en contra mía. Entonces yo mejor corté, dije, no, mejor no. ahí Y todavía lo alejé. hay ira, hay frustramiento, hay venganza, y ese no es el amor que necesita su hija. ¿Ok? Sí, Porque le está haciendo un bien, le está haciendo un mal. No, él no vino por ella, vino por usted, para que usted, ¿me entiende? Afectarla. Eso está claro. Pero hay que Sí, explicárselo ajá. a los hijos. Eso fue lo que yo entendí, porque él me lo manifestó, que él quería era como que yo volviera con él. Entonces como yo nada, entonces él empezó fue como a coger en contra. Entonces yo decidí mejor alejarlo, y ahí es donde viene la rebeldía de mi hija conmigo, Pero hay que que se estaba explicarle. comportando porque yo lo había alejado. Ajá. Pero hay que explicarle el por qué. Ajá. No, yo Claramente. le expliqué. Bien. Pastor, Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Bendiciones. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta antes de finalizar? Nos quedan 5 minutos. En confianza. Buenas noches para todos. Bueno, soy Rosa María. Escuchando toda la charla, la prédica de grande bendición, el tema. Y yo fui madre soltera. Y sucedió en casos también en mi casa de mis hermanas, también fueron madres solteras. Y casi se escucha lo que he escuchado ahora. Yo fui papá y yo fui mamá, ¿cierto? Eso lo decimos. Y no podemos pasar por alto algo. Y es que cuando en el huerto del Edén Dios crea a Adán y a Eva, padre y madre, ¿cierto? La figura, luego los hijos. Y no podemos decir, aunque el hombre haya sido irresponsable, se haya ido, no haya respondido o no haya dado el apellido, siempre en los hijos va a haber ese faltante de esa figura de papá. Puede estar tal vez un padrastro, puede estar un tío, un hermano, un abuelo, pero el amor de esos hombres que están representando a figura paterna nunca va a llenar el vacío de los hijos, porque si anhela y se desea es el amor de ese padre, ¿cierto? Y yo viví ese caso con mi hijo. Y yo dije, bueno, voy a ser padre y madre. Sí, de pronto padre en el sentido de ir a trabajar, responder, darle todo el estudio y levantarle. Pero yo vi que mi hijo fue creciendo con ese vacío del amor de papá. Yo me caso, y mi esposo lo cogió muy pequeño a él, pero él siempre manifestaba de que dónde estaba su papá, dónde se había ido su papá, porque él no tenía papá, porque en el colegio sus papás iban a recibir las calificaciones, porque su papá estaba ahí. Entonces hubo un tiempo donde él ya fue creciendo y no vio a mi esposo como una figura paterna, sino que lo vio como alguien que le estaba quitando el amor de su mamá, y en una temporada se hizo enemigo prácticamente de mi esposo, y veía
no un padrastro o un papá, sino que veía era un rival. Y en mucho tiempo él me reclamó a mí que yo era la culpable porque su papá no estaba. Yo a él le expliqué el caso, el por qué sucedió, el por qué él se fue. Entonces mi hijo cumplió 16, 17, 20 y yo verlo llorar hasta los 27 años, siempre diciéndome en unas navidades, ¿dónde está mi papá? ¿Por qué nunca respondió por mí? Porque yo me quedé solo, esta vida que me tocó, usted es la culpable de la vida que me tocó. Entonces lo que quiero decir es que sí, hemos habido mujeres tal vez como se dice, fuertes, esforzadas, valientes, hemos sacado a esos hijos adelante, hemos luchado, trabajado, él es un gran hombre, él es trabajador, independiente ahora, pero mi hijo siempre lleva ese vacío, ¿cierto? Entonces, por más que trabajemos, por más que digamos que somos papá y mamá, nosotros no tenemos la capacidad de llenar en nuestros hijos ese vacío que sienten de amor de padre o madres que también se van y anhelan tener cierto pastor, esa persona allí. Y entonces a veces también como madre o padre sobreprotegemos mucho a ese hijo porque pobrecito no tuvo papá, que nadie me lo toque, que nadie me le diga nada, y a mí eso me pasó, yo sobreprotegí mucho a mi hijo también y eso se me convirtió también en un problema en el matrimonio. Entonces lo que quiero es como decir ahí en el aporte es que aunque trabajemos las mujeres y digamos soy papá y soy mamá, tenemos que ser conscientes que siempre la figura de un papá hará demasiada falta en el lugar de un hogar, y aunque seamos guerreras y esforzadas, echadas para adelante, siempre va a faltar ese papá, y que no nos olvidemos que nuestros hijos siguen cargando ese vacío. Mi hijo ahora todavía es un hombre y él responde por él, pero siempre sigue diciendo que dónde está el papá. Entonces, él caminó en un tiempo en el evangelio, pastor, él estuvo, luego ya en su juventud él se apartó. Pero yo siempre le expliqué al pastor y mi pregunta es, yo sé que Dios sana el corazón, pero ¿qué tendría de pronto que yo ahora con él he tratado como de que su corazón sea sanado y él me entienda, pero él no entiende, siempre reclama un papá? Entonces, ¿qué tanto vacío o qué tan duro se le puede dar a un hijo y no llegar a entender que ese papá nunca estuvo y no fue porque la mamá tuvo la culpa, ¿cierto? Es mi pregunta. Muy importante, gracias, hermana Rosa, por compartir eso, esa situación. Lo más importante es, primero, no hablar mal del padre en frente a los hijos o de las hijas. Por más malo que sea, por más irresponsable haya hecho lo que haya hecho, esté en la cárcel, papá es papá. ¿Por qué? Porque muchas veces las hijas, vamos a poner un caso hipotético, ven que su mamá está siempre hablando mal del padre y del hombre, de su papá, y termina no casándose, o cuando se casa termina igual, divorciada. Aquí lo importante es capacitar a nuestros hijos para que cuando vayan al matrimonio vayan correctamente, con las herramientas correctas para tener un matrimonio feliz y un matrimonio funcional según la palabra de Dios. ¿Me entiende? Porque si nuestros hijos siguen viendo matrimonios no funcionales, con las separaciones y divorcios, van a seguir el mismo patrón, porque es lo que están viendo. En este caso, a su hijo, que se reúna con su papá, que hable con su papá, que le pregunta a su papá lo mismo que le pregunta a usted, que por qué dejó el hogar, por qué lo abandonó, por qué no estuvo ahí en el momento de ir a la escuela, por qué no estuvo él cuando fue a jugar fútbol o cualquier cosa, por qué no participó en su vida. Esas preguntas deben ser respondidas por el papá, porque es muy fácil echarle la culpa a usted porque es la que tiene de frente. Pero él tiene, como hombre ahora adulto, sanar ese niño que lleva adentro. ¿Con quién? Con su papá de frente. El hablar, el confrontarlo, el preguntarle el por qué me abandonaste, por qué nunca me buscaste, por qué nunca estuviste ahí, por qué no me diste el amor de padre, por qué no me diste tu imagen, ¿me entiendes? Eso tiene que sanarlo, y es ahora con su papá, no con usted. Usted siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que él busca a quién echarle la culpa en vez de tomar el toro por los cuernos e ir donde el papá y decirle, vamos a sentarnos a hablar
de hijo a padre. Y vamos a aclarar aquí las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Explícame, dame tu respuesta. ¿Estamos claros? Bien. Sí, señor. Muchas gracias. Está de él como hombre adulto ahora el buscar el papá y que el papá afronte lo que no hizo en la vida de ese hijo que lo marcó, aún teniendo que él echarle la culpa a su mamá. ¿Me entiende? Así que es importante que se aclare eso. Pastor Gildardo López, llegamos a la final de la charla Sí. de hoy. 9:03. Pastor, usted va a orar por la doctora Natalia, la concejal. Sí. Hermano. Bien. Ore usted Bien. por ella, es una autoridad en la ciudad de Cali, y luego le doy el paso a un copastor en Viges, que es mi hermano John Jairo, que va a terminar haciendo ya oración de cierre. Porfa, hermano. Ella es concejal, ¿no? Concejal, sí, es autoridad política en la ciudad de Cali, doctor Natalia, por favor. Vamos a orar por nuestra hermana Natalia. Padre amado, gracias por esta oportunidad que nos has dado esta noche de poder estar aquí ante tu presencia. Tu palabra dice, donde dos o más estén reunidos en tu nombre, allí tú estarás. Sabemos que tu presencia se encuentra entre nosotros. Sabemos que tu Espíritu Santo navega entre nosotros. Gracias, Padre, por todos estos padres, madres, abuelos, abuelas, hijos, hijas que se han conectado esta noche a través de esta red de Zoom, Padre amado. Te damos las gracias por esa tecnología que nos ha unido, que ha puesto cerca a todos nosotros, desde New Jersey, desde Colombia, desde Ecuador, de donde nos estén viendo. Gracias, Padre. Sigue abriendo puertas, sigue tocando a quien tengas que tocar para que esto se siga expandiendo hasta los confines de la tierra. Venimos a orar, Padre amado, ahora por nuestra concejal Natalia, Padre amado, una mujer de valor, una mujer íntegra, una mujer, Padre amado, que está pendiente para servir al pueblo, no servirse del pueblo. Te pido, Padre amado, que la bendiga, la prospere, la cuides de todo mal, protégela, cúbrela con tu manto, cúbrela con la sangre de Cristo, bendice todo lo que haga, prospérala, Padre amado, que todo lo que toque, Padre amado, sea para la honra y gloria de tu nombre. Dale la sabiduría divina, sabiduría del cielo, Padre amado, para que ella pueda tomar las decisiones correctas, no importando las presiones del pueblo, no importa recibir las presiones de organizaciones que en el mundo quieren cambiar la imagen de la familia, quieren afectar a nuestros hijos y a nuestras hijas, quieren afectar el que puedan creer en ti, Padre amado. Protégela y llénala de sabiduría y de discernimiento espiritual, visión espiritual, Padre amado, para que pueda hacer la labor que tú la has escogido y le has dado el puesto para ejercer. Te pedimos por ella y su familia en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pastor John Jairo, ¿está allí? Pastor John Jairo. Bueno, ok. Vamos a orar. Seguro es el internet, pero vamos a hacer una oración de cierre. ¿Sí está allí John Jairo, pastor? No te preocupes, si no entra la señal, voy a orar para cerrar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, quiero darte gracias, 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 Señor. Gracias, amado Dios y Dios Padre, en el nombre del Señor Jesús. Como dice el versículo, en quien tú tienes toda tu complacencia. Desde aquí y cada hermano y hermana, allí donde están, bendecimos tu nombre. Te damos honra, gloria y alabanza por este tiempo que nos permites con tu ministro, el pastor Juan Bonilla. Gracias, Señor. Es el tiempo para Colombia. Tú sabes cómo está Colombia, cómo estamos nosotros, Señor. Tú sabes la disfunción tan tremenda, Señor. El desquebrajamiento de las familias,
padres, madres, hijos. Tú sabes, Señor, cómo está mi Colombia. Solo te ruego en el nombre del Señor Jesús que guardes la vida de tu siervo, el pastor Juan Bonilla, su familia, Mélida, sus hijos, Señor. Pido ángeles alrededor de ellos, allí en el Ecuador, protección divina, espiritual y física para ellos. Y que guardes a mis hermanos, mis hermanas que han estado en esta noche, sus familias, por favor, bendíceles, sus hijos, sus esposas, sus hijos. Te ruego, Señor, te suplico, Señor, Padre, que cada miércoles la unción, el poder de tu Santo Espíritu, Señor, nos revele, nos abra los ojos, nos redargullas de pecado, de justicia y de juicio, que podamos entender nosotros los varones y aún las damas que hemos fallado, que nos hemos equivocado, Señor. Ayúdanos, ayúdanos en todas las instancias, Señor, como familia, para que mi Colombia, el Ecuador y las naciones donde tú nos quieras llevar, Padre, sea glorificado tu nombre, tu Shekinah descienda, Padre, como está profetizado en la Escritura para los últimos tiempos, Señor. Te lo ruego, sobre niños, sobre jóvenes, sobre ancianos, caiga el poder de tu Espíritu. Abra nuestros ojos, Señor, en estos tiempos tan duros, difíciles que nos ha tocado, pero confiamos en tu favor, confiamos en tu misericordia. Padre, he orado con ellos en acción y con acción de gracias. Amén y amén, mis hermanos. Amén y amén. Pastor Juan, gracias, gracias. Buenas noches. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Muchas gracias. Amén. Pastor Juan. Bendiciones para todos. Patria y disciplina. Muchas gracias, Dios les bendiga. Bendiciones para todos los capellanes. Señor Jesucristo les bendiga. Amén. Dios, patria y disciplina. Dios me les guarde y me les bendiga. Gracias Amén. a todos. Gracias, pastor.